Masejet Sanedrin Daf Samechvav Amud Aleph 66a, 4 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Mejalel et Shabbat bedavar shechayavim al zedono karet veal shigegato hatat. Nos dice la Mishnah lo siguiente. Nosotros vimos anteriormente en la Mishnah, página 53a, que una persona que profana Shabbat bemezid, o sea, a propósito, con edim, o sea, con testigos, y con atra, o sea, con previa advertencia, como consecuencia tiene pena de muerte de lapidación, sequila. Viene nuestra Mishnah que acabamos de leer y nos dice lo siguiente: todo lo que decimos que al profanar el Shabbat bemezid, con edim y con atra tiene lapidación, es únicamente cuando profana el Shabbat con un tipo de prohibición que al hacerlo bemezid, sin edim y sin atra, tiene karet, y al hacerlo beshogeg tendría hatat. Cuando hay posibilidad, cuando es un tipo de prohibición que hay posibilidad de tener karet o hatat, ahí decimos que cuando lo hizo bemezid con edim y con atra, ahí le damos esta pena de muerte de lapidación. Así nos dice nuestra Mishnah. Bien, la Gemara dice lo siguiente: Michlal deikami de Hilul Shabbat have ven chayavim lo ashigato hatat velo az no karet maihi techumim ve'aliva de Rabbi Akiva havara ve'aliva de Rabbi Yossi. La Gemara viene y deduce en nuestra Mishnah lo siguiente. Podemos deducir en nuestra Mishnah que en Shabbat hay un tipo de prohibición que al profanarla, al transgredirla, ¿sí?, no hay posibilidad ni de karet ni de hatat. Así podemos deducir en nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah que dijo que todo lo que hay al profanar el Shabbat, bemezid con edim y con atra, todo lo que hay lapidación, es únicamente en un tipo de prohibición que hay posibilidad de karet o hatat. O sea que hay otros tipos que no hay karet y hatat. Se pregunta la Gemara: ¿cuál es ese otro tipo? ¿Cuál sería esa otra prohibición? O esas otras prohibiciones de que prohibiciones de Shabbat que no tienen posibilidad de karet y de hatat. Dice la Gemara: hay dos opciones. Una, tejumim. Tejumim es lo siguiente: en Shabbat una persona no puede caminar 2000 amot fuera de la ciudad, ¿sí? No puede caminar más de 2000 amot fuera de la ciudad. Y esta prohibición, según Jajamim, es de Rabbanán. Según Rabbi Akiva, es de la Torah. Pero también según Rabbi Akiva, que es de la Torah, es nada más una prohibición de la Torah, pero no tiene karet y hatat. La primera opción de la prohibición de Shabbat que no tendría karet y hatat es tejumim, y según Rabbi Akiva, que sería una prohibición de la Torah, pero no tendría karet y hatat. Segunda opción es avara, encender fuego. Explico: hay 39 melajot en Shabbat, 39 prohibiciones principales. Una de esas es encender fuego. En la Torah se mencionan todas las melajot en general dentro de un pasuk, y hay una que sale en un pasuk específico. ¿Cuál es esa una? Avara, encender fuego. ¿Por qué salió por separado? Mahloket. Según Rabbi Yossi, que me voy a enfocar en la opinión de Rabbi Yossi, no voy a mencionar la otra. La razón que Avará, encender fuego, fue dicha Mavair, fue dicha por aparte, es para enseñarte que en Avará, a diferencia de las otras 38, no tiene karet y hatat, sino nada más tiene ¿qué? Un lav, una prohibición. Entonces, la segunda opción de la Gemara es la prohibición de encender fuego en Shabbat, según la opinión de Rabbi Yossi, que es una prohibición de la Torah y no tiene karet y hatat. Seguimos. Hamekalel aviveimo eno chayav ad shekalelem bashem kilelam bekinui rabbi meir chayav v'chachamim potrim. Esta Mishnah nos dice lo siguiente: ya no nos habla más de la prohibición de Shabbat, sino nos habla de otra prohibición que ya mencionamos también anteriormente en la Mishnah en 53a. Mencionamos que cuando una persona maldice a su papá y a su mamá, tiene pena de muerte como consecuencia. ¿Qué tipo de pena de muerte? Sequila, lapidación. Viene nuestra Mishnah y nos dice: un segundo, todo lo que decimos que al maldecir al papá y o a la mamá tiene que pena de muerte de lapidación, o sea, tiene lapidación, es únicamente cuando los maldice con el nombre de Hashem HaMiyuchad, con el nombre especial de Hashem, o sea, Hashem Havayai Adnut, Amonai. Pero si maldice al papá y a la mamá con los nombres subordinados de Hashem, como con Shakai, Tzebakot, Hanun, Rahum, ahí hay mahloket. Según Rabbi Meir, se mantiene la lapidación, y según Jajamim, no va a haber lapidación. Dice la Gemara: Man Jajamim, Rabbi Menachem Rabbi Yossi, Tetan Rabbi Menachem Rabbi Yossi, Omer Benako Shem Yumad, Matam Domar Shem, Limedan Mekalei Rabbi Moshe, no Chayav ad shekalelem beshem o bashem. Mencionamos en la Mishnah que cuando maldice al padre y a la madre
no con el Dios, no con el nombre Meyuhad especial de Hashem, no con Abayat, Nut, Amonai, no, sino con los nombres subordinados, según Jajamim, no hay lapidación. ¿Quién es este Jajamim? Dice la Gemara, Rabbi Menachem Rabbi Yossi. Porque en una baraita, acabamos de leer, Rabbi Menachem Rabbi Yossi dice lo siguiente: hay un pasuk en Vaikra 24:16 que habla sobre la persona que blasfema a Dios. Ojo, aquí estamos hablando sobre la prohibición de maldecir al papá y a la mamá en nombre de Dios, ¿sí? Este pasuk que está en Vaikra 24:16 que voy a citar a continuación nos habla sobre una persona que blasfema a Dios. Dice el pasuk así: Venokev Shem Hashem mot yumat Ragomer gemuto bo kol haeda kager kaezrach benokvo Shem yumat. Está escrito dos veces, Nokev Shem, Nokvo Shem. Al principio está escrito: el que maldice a Dios, morirá. Lo apedrearán, sequila, lapidación. Y después, Benokvo Shem yumat, el que maldice el nombre, morirá. Está repetido. Este Benokvo Shem segundo está repetido. Dice Rabbi Menachem Rabbi Yossi, esta extra está repetido, ¿sabes para qué? Para enseñarte no a la prohibición de maldecir a Dios, sino para enseñarte sobre la prohibición de maldecir al padre y a la madre, que todo esto es únicamente Benokvo Shem, cuando maldice con el Shem Yuhad, con Amonai, y no con nombres subordinados de Dios. Por eso es que Jamim dicen, por eso es que el autor de Jamim es Rabbi Menachem Rabbi Yossi, y la fuente de Rabbi Menachem Rabbi Yossi es, que está escrito en el pasuk, en la segunda parte de Vaikra 24:16, Benokvo Shem Yuhad, y no nombres subordinados. Seguimos. Tanu Rabbanan. Ish, mata al mudomar Ish, le rabot bat, tumtum ve androginos. Asher, יקלל את אביו ואת אמו, אין לי אלא אביו ואמו. אביו שלו אמו, אמו שלו אביו מניין. תלמוד לומר, אביו ואמו קילל דמיו בו. אביו קילל, אמו קילל. דברי רבי יושיע. רבי יונתן אומר, משמע שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו, עד שיפלו לך הכתוב יחדיו. מות יומת, בסקילה, אתה אומר בסקילה, או אינו אלא באחד מכל מיתות המורות בתורה, נאמר כאן דמיו בו. ונאמר להלן דמיהם בם, מה להלן בסקילה, אף כאן בסקילה. Expliquemos esta primera parte de la varita. La primera tiene una varita grande, larga, que nos habla sobre detalles de esta prohibición de maldecir al padre y a la madre. Y comienza así el pasuk que nos habla de esta prohibición en Vaikra 29. Nos dice, Ish asher yekalel, Ish, mejor dicho, asher yekalel et aviv et imo mot yumat. Hombre que maldiga a su padre y a su madre, morirá. ¿Por qué hombre? Suficiente decir un Ish. Este segundo Ish está extra, para incluirte no nada más un hijo varón, sino también una hija mujer. Y también para incluirte un tumtum. ¿Qué es un tumtum? Una persona que tiene su órgano reproductivo tapado. O sea, es hombre o mujer, pero lo tiene tapado y no sabemos. Pero seguro es hombre o mujer. Y para incluirte un androginos. ¿Qué es un androginos? Un hermafrodita. O sea que el ish, ese segundo adicional, es para incluirte todo tipo de hijos. No nada más hijo varón, sino también hija mujer. También hijo tumtum, también hijo androginos, hermafrodita, que maldice a su padre y a su madre. Está motiumat, morirá. Ahorita sigue hablando la varita de otro detalle. En el pasuk dice, ish, asher yekalel et aviv ve'et imo, que maldiga a su padre, que es y que maldiga a su padre y a su madre. Dice la Gemara, bueno, aquí vemos que la prohibición es cuando maldice a los dos, al padre y a la madre. Pero ¿cómo sabemos si maldice solo al padre o si maldice solo a la madre, que también tiene esta prohibición y tiene esta pena de, mejor dicho, tiene esta sequila, esta condena de muerte? Te voy a explicar cómo lo aprendemos. Porque este pasuk dice lo siguiente, escuchen bien, lo repito. Ish, ki ish, asher yekalel et aviv et imo, mot yumat, aviv imo, kilel damav bo. Está como que repetido, escuchen bien otra vez. Hombre que maldiga a su padre y a su madre, morirá. Primera parte del pasuk. Segunda parte del pasuk, su padre y a su madre maldijo, su sangre está sobre él. Fíjense bien, la primera parte, la palabra maldecir, la palabra de la kelalá, está mencionada antes de ¿qué? Antes del papá. Ish asher yekalel et aviv et imo, o sea que el kalel está mencionado antes del papá. Y en la segunda parte, cuando mencionamos el maldecir, el verbo maldecir, está escrito aviv e imo kilel. La kelalá está mencionada después de imo, o sea, al principio está mencionada kelalá cerca del papá. Y después está escrito kelalá cerca de la mamá, para decirte que ¿qué? Que ya sea que maldijo solo al papá o ya sea que maldijo solo a la mamá, tiene pena de muerte de lapidación. Así opina Rabbi Yoshia. Sin embargo, Rabbi Yonatán discute y dice, estoy de acuerdo que también separado tiene lapidación, pero no necesitamos llegar a eso. ¿Por qué? Porque el hecho que en el pasuk dice al principio que maldijo a su padre y a su madre, ese i
No es nada más, y se puede entender como los dos juntos, pero también se puede entender como cada uno por separado. Entonces decimos que aplica, ya sé que maldijo a los dos juntos, ya sé que maldijo a cada uno por separado. A menos que el pasuk te hubiese dicho, etaviv etimo yahdav. Si es yahdav, ahí ya es juntos y no separados. Pero aquí no te dijo yahdav. Entonces a pesar que está la babla y es ahí, puede ser y o puede ser o, digamos así. O sea que Rabbi Yonatán está de acuerdo con la idea que también por separado tiene lapidación, pero no está de acuerdo que hay que llegar a la clalá, que en la primera parte está escrito antes del papá y en la segunda parte está escrito después de la mamá. No está de acuerdo con Rabbi Yoshia en ese punto. Ok, sigue diciendo la baraita. Después el pasuk nos dice, una persona que maldice a su padre y a su madre, motiumat, morir, morirá. ¿Qué tipo de muerte? Morir, morirá. ¿Qué tipo de muerte? Lapidación. Pero ¿dónde aprendemos que es sequila? Dice la mano, te voy a explicar. ¿Quién digo que sequila y no es otro tipo de muerte? Estrangulamiento, quema, ¿sí? Decapitación, ¿cómo sabemos? Que es sequila. Es de la Shabbat. Aquí está escrito al final del pasuk, otra vez repito, motiumata vive imo, vive imo kilel damavbo, su sangre está sobre él. Y hay otro lugar que dice algo parecido, que su sangre está sobre ellos. ¿Cuál? Sobre la persona que practica el ov y de oni. También está escrito de mehembam. Y ahí está escrito que la pena de muerte es sequila. Igual, de la misma manera que ahí de mehembam es sequila. Igualmente aquí damavbo sería que sequila, lapidación. Seguimos. Onesh shamanu, azara minain. Talmud Omar Elohim lo tekalel vegomer. Ima yaviv dayan areu bichlal Elohim lo tekalel. Ima yaviv nasi areu bichlal venasi bamechalot haor. Eno lo dayan velo nasi minain. Amart harea tadam binyanav mishenehem. Lo rei nasi kerei dayan velo rei dayan kerei nasi. Lo rei dayan kerei nasi shere dayan atam etzuvei al orato kerei nasi sheyatam etzuvei al orato. Velo rei nasi kerei dayan shenasi atam etzuvei al amrato kerei dayan sheyatam etzuvei al amrato. Tzava sheve shevahem shehen beamecha veatam muzar kilelatam. Afani avi avicha beamecha shebeamecha. ואתה מוזר על קללתו. מה לצה שבהם שכן גדולתם גרמה להם? תלמוד לומר לו תקלל חירש באומללים שבעמך כתוב מדבר. מה לחירש שכן חרישתו גרמה לו? נשיא ודיין יוכיחו. מה לנשיא ודיין שכן גדולתם גרמה להם? חירש יוכיח וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. לצה שבהם שהם בעמך ואתה מוזר על קללתם. אף אני אביא אביך שבעמך ואתה מוזר על קללתו. מה לצה שבהם שכן משונים. Otra vez. Seguimos a la segunda parte de la baraita que acabamos de leer y no hemos acabado todavía la baraita. Viene la baraita y se enfoca en lo siguiente. Ya trajimos una prueba, que es el pasuk Ish asher yikalel taviv vetivo motiumat, que de ahí aprendemos que una persona que maldice a su padre y o a su madre, tienen que castigo, pena de muerte de lapidación. Motiumat, ya comprobamos que es lapidación. Listo, ese es el castigo. Pero si hay un pasú que tiene castigo, tiene que haber otro pasú que menciona la prohibición, la advertencia, la azara. ¿Dónde vemos esta prohibición de maldecir al padre y a la madre? Si la regla es que siempre que hay castigo sobre algo, tiene que haber previamente, o tiene que haber en otro lugar de la Torah que una prohibición. ¿Dónde está? Entonces, prestemos atención. Dice la Gemara lo siguiente. Aquí empezamos con un cálculo, no es tan complicado. El pasú que en Shemot 22-27. Dice, Elohim lo tekalel benasí beamejar lo taor. No maldigas a Elohim y no maldigas al Nasí. ¿Quién es Elohim? La Gemara entiende que se refiere a un Dayan, no a Dios. El Dayan también se llama Elohim. ¿Y Nasí quién es? Líder, el líder de la congregación, el líder del pueblo de Israel. Elohim es Dayan, el juez, el Jajam. Y el Nasí es el líder. Dice la Gemara, listo. Entonces, de aquí aprendemos que si el papá hubiese sido Dayan, o si el papá hubiese sido líder, está prohibido maldecirlo. Pero ¿qué pasa si el papá no es Nasí y el papá y la mamá no son Dayan? ¿De dónde aprendemos de que hay una prohibición de maldecirlos? ¿Sí? Otra vez, estamos buscando dónde está escrito que está la prohibición. Dice la Gemara, escuchen bien, Binyaná, comparamos. Por un lado, ¿cuáles son los dos que están mencionados en el pasuk? ¿Sí? ¿Cuáles son los dos que están mencionados en el pasuk? Dayan y Nasí. ¿Hay algo que tiene estricto Dayan más que Nasí? Y algo que tiene estricto Nasí más que Dayan. Entonces, en principio no podríamos venir y comparar que de la misma manera que está prohibido a maldecir a un Dayan, también está prohibido maldecir al papá, porque el Dayan tiene algo más estricto que no tiene el papá. Vamos a ver ahorita todo eso. Y por otro lado, tampoco podemos comparar al papá con Nasí, porque el Nasí tiene algo más contundente que no lo tiene el papá. Pero, una vez el pasuk nos dice Nasí, o mejor dicho, nos dice Elohim, Dayan, nos dice juez, está prohibido maldecirlo. Y nos dice también Nasí, que está prohibido
maldecirlo, podemos decir que la razón que está prohibido maldecirlo, no podemos decir, decimos, no nada más podemos decir, sino decimos que la razón que está prohibido maldecirlos no es por cada cosa que tienen contundente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene algo contundente más que el otro diferente. Entonces seguro que eso no es lo que causa la prohibición de maldecirlos, sino tiene que haber un común denominador que causa esa misma prohibición. Entonces, a ver, expliquemos un poco más. ¿Qué es lo que tiene Dayan que no tiene Nasi? Que un Dayan, cuando tiene una decisión alágica, no puedes no escucharla, tienes que escucharla. A diferencia de un Nasi, no tienes que escuchar su decisión alágica. Por otro lado, algo que tiene el Nasi que no tiene el Dayan, que el Nasi, cuando da una orden ejecutiva relacionada con el gobierno y demás, no te puedes revelar a él. Pero un Dayan, cuando da una orden ejecutiva, pues, eso es algo político, no tiene por qué él estar dando órdenes ejecutivas, entonces sí te podrías revelar al Dayan. ¿Sí? Entonces cada uno tiene esta cosa contundente, que queda otra vez que el Dayan, cuando dice algo alágico, no puedes no escuchar. Cuando toma una decisión alágica no puedes no escuchar, a diferencia del Nasi. Y por otro lado, el Nasi, cuando da una orden ejecutiva, no puedes revelarte a él, a diferencia de el Dayan, que cuando te da una orden ejecutiva, política, gubernamental, ahí sí puedes revelarte. Entonces cada uno, ambos están prohibidos, a ambos está prohibido maldecirlos. Y cada uno tiene algo más estricto. Ahorita seguro que lo más estricto no es lo que causa esta prohibición, porque cada uno tiene algo más estricto diferente y aún así está esta prohibición en los dos. Entonces, ¿qué es lo que causa esta prohibición? Un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Te voy a explicar. Be'ameja, shehem be'ameja. Que ellos se comportan como el pueblo de Israel, o sea que son Shomrim Torah Mitzvot. El Dayan es Shomer Torah Mitzvot y el Nasi Shomer Torah Mitzvot. Ese común denominador es el que causa que quede prohibido maldecirlos. Entonces, si es así, también cuando el padre Shomer Torah Mitzvot, no vas a poder que maldecirlos. De aquí aprendemos la prohibición de no maldecir al papá cuando es Shomer Torah Mitzvot. Sin embargo, dice la Gemara, no puedes aprender al padre, porque hay otro común denominador entre Nasi y Dayan. ¿Cuál? Tiene un común denominador que ambos tienen cierta grandeza, cierta autoridad. El Dayan es Dayan, juez, y el Nasi es líder. ¿Sí? Puede ser que esa grandeza, esa autoridad es la que causa que quede prohibido maldecirlos. Pero el papá que no tiene esa grandeza, no tiene esa autoridad en relación a toda la congregación, en relación a todo el pueblo de Israel, puede ser que no va a haber prohibición de ¿qué? De maldecirlos. Dice la hermana, no es un buen argumento, porque en Vaikra 19:14 está escrito otra prohibición de maldecir a un Jeresh, Lote Kalel Jeresh, un sordo mudo. Y el Jeresh es humilde, ¿sí? No tiene ninguna grandeza, ¿sí? No tiene ninguna grandeza, ninguna autoridad, y aún así está prohibido, ¿sí? ¿Qué más a decir? Bueno, puede ser que la razón que está prohibido en el Jeresh es porque Hazit, como es pobrecito, como tiene esa humildad, por eso lo prohibieron. Pero no puede ser que esa es la razón, porque por otro lado también está escrito que está prohibido maldecir a quién, al Nasi y el Dayan, y eso no son Hazid. Se puede ser que es por la grandeza, pero por la grandeza tampoco es. ¿Por qué? Porque está que el Jeresh no es grandeza y aún así hay prohibición. Entonces, cada uno otra vez. Tenemos entonces por un bando, tenemos al Nasi y el Dayan que tienen la autoridad, la grandeza, y por otro lado tenemos al Jeresh que no tienen la grandeza y no tienen la humildad. Entonces, seguro, ni la humildad de este, ni la grandeza de este son los causantes de la prohibición de maldecirlos a ellos, sino que es el común denominador que mencionamos antes, que Beosima sea Meja, Shomrim Torah o Mitzvot, que lo tiene el Jeresh, lo tiene el Dayan, lo tiene el Nasi. Entonces, igualmente, y por eso, ya que Shomrim Torah Mitzvot, por eso no puedes maldecirlos, porque cuida la Torah en la Mitzvot. Si es así, entonces el padre, cuando también Shomrim Torah Mitzvot, también va a tener prohibido de que el hijo, los hijos lo maldigan. Esa es la fuente. Sin embargo, dice la Baraitá, todo esto es la Baraitá, dice la Baraitá, no hay fuente todavía porque hay un común denominador entre estos tres factores, entre el factor de Nasi, Dayan y Jeresh. Y puede ser que ese común denominador, y ese común denominador que vamos a ver a continuación, no lo tiene el papá. Y puede ser que ese es el que causa la prohibición de maldecirlos. ¿Cuál es ese común denominador? Que son diferentes. No voy a decir raros, pero diferentes. El Dayan es diferente por ser Dayan. Es Dayan, es grande. El Nasi es diferente por ser Nasi. Y el Jeresh es diferente por ser Jeresh. Son personas diferentes, no son personas regulares. No son personas ordinarias, no son personas comunes. ¿Sí? Puede ser que eso es lo que causa la prohibición de maldecirlos, pero el papá, que es una persona común, puede ser que no va a estar esta prohibición. Por eso la Baraitá se retracta de esto de Binyaná y busca otra fuente. ¿Cuál es esta fuente? Ela.
Imken, Nichtov Kra, o Elohim Vejeresh, o Nasi Vejeresh, Elohim Lamali. Im eno inyan le gufo, teneo inyan le aviv. Anija le manda a amar Elohim Hol, él le manda a amar Kodesh Maika le memar. De Tania Elohim Hol, Tibir Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, Elohim Kodesh, Vetania Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Azar le mevarej Hashem minayin, Talmud Omar, Elohim lo tekalel. Le manda a amar Elohim Hol, Gamar Kodesh mi Hol. Le manda a amar Elohim Kodesh, Gamrinan Hol mi Kodesh. Bishama le manda a amar Elohim Hol, Gamar Kodesh mi Hol. Le manda a amar Elohim Kodesh, Gamar Hol mi Kodesh. Dilma Kodesh Azar, a Hol lo Azar. Imken lichtov kra lo takel. Mai lo tekalel. Shmamina tarte. Dice la varita, te voy a decir cuál es la fuente. Otra vez, estamos buscando la fuente para la prohibición de maldecir al padre o a la madre. Del Binyan Av no pudimos. Dice la varita, te voy a decir dónde lo aprendemos. De una palabra extra que hay. Esa palabra extra, como está extra, decimos que se refiere a la prohibición de maldecir ¿a quién? Al padre y a la madre. Cuando digo padre me refiero a padre y madre. ¿Cuál es esa palabra extra? Escuchen bien. ¿Cuántos factores hemos mencionado? Dayan, que están escritos en la Torah, que está prohibido maldecirlos. Dayan, Nasi y Jeresh. Dice la hermana, ¿para qué necesitas decir? Jeresh entiendo, para el tema de humildad. Para mencionarte que el tema de humildad no es nada más grandeza, sino también para abajo. Pero ¿por qué necesitas decir Dayan, Elohim, y también, porque es necesario decir Dayan y también Nasi? Dime solo Nasi de estos dos, o dime solo Dayan. O sea, dime solo Nasi, Jeresh, o solo Dayan y Jeresh. Y de ahí podemos aprender el otro. Por ejemplo, agarremos uno de los casos para poder enfocarnos mejor. Otra vez, está escrito Elohim, que se refiere a Dayan. Está escrito Nasi y está escrito Jeresh. ¿Por qué me menciona Dayan? Que me diga solamente la Torah, la prohibición de Nasi, líder, y la prohibición de Jeresh, y saquemos este común denominador y decimos que estos son Somrim Torah o Mitzvot y son diferentes, y vamos a incluir también que el Dayan, que también es que diferente, que es Dayan. O sea, ¿para qué necesitas especificar claramente por qué la Torah tiene que decir Dayan? Que me diga solo Jeresh y Nasi, y de ahí puedo incluir a través de Binyan Av también que también Dayan. Esta palabra Dayan, esta palabra Elohim, que se refiere a Dayan, está extra. Entonces, como no se necesita para Dayan, porque lo podemos aprender de Jeresh y de Nasi, se la damos ¿a quién? A la prohibición de maldecir al padre y a la madre. De aquí se aprende, aquí está escrito que está prohibido maldecir a un Elohim, a un Dayan. No es necesario decirlo. Decimos que se refiere a quién? Prohibido maldecir al padre y a la madre. Sin embargo, la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Hasta ahorita nosotros explicamos que la palabra Elohim se refiere a quién? Se refiere a un Dayan. O sea, algo profano en relación a Hashem. ¿Sí? Pero en verdad hay un mahloket. Hay un mahloket en la Baraitá. Y de una vez lo digo en mahloket. Hay un mahloket si cuando está escrito en este pasuk Elohim lo tekalel, si se refiere a una persona, a algo profano, o sea, a un Dayan, o se refiere a algo santo, o sea, a Elohim, Hashem. Según Rabbi Ishmael, se refiere a los Dayanim. Y aquí aprendemos que está prohibido maldecir a los Dayanim, como os he explicado hasta ahorita. Pero según Rabbi Akiva, la palabra Elohim alude a algo santo. Lea, o sea, ¿a quién? A Hashem Yitbaraj. O sea que según Rabbi Akiva, la prohibición del pasuk es maldecir, blasfemar a Dios. La Gemara trae otra baraita más, que en ella Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, ¿dónde aprendemos que no se puede blasfemar a Dios? ¿Y qué pasuk trae? Elohim lo tekalel. O sea que también Rabbi Eliezer ben Yaakov, al igual que Rabbi Akiva, opina que el Elohim que está mencionado en el pasuk no es Dayanim, no es algo profano, no es juez, sino es ¿quién? Es Hashem. Entonces, bien, la Gemara pregunta un segundo. Según la opinión de que Elohim es Dayan, o sea, Rabbi Ishmael es algo profano, es juez, ¿sí? Entonces, entiendo perfectamente que podemos decir que, ¿sabes qué? Este Dayan extra no se refiere... podemos decir que este Dayan está extra porque podríamos haberlo aprendido de Jeresh y del común denominador que hay entre Jeresh y Nasi. ¿Por qué? Porque es una persona, es diferente, al igual que Jeresh y Nasi. Podemos aprender, entonces está extra. Como está extra, podemos incluir ahí a quién, a la prohibición de maldecir al papá y a la mamá. Pero según la opinión según la opinión de Rabbi Akiva o de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que el Elohim mencionado ahí es Elohim, es Hashem, es algo santo, no es Dayan, sino es Hashem. O sea, la prohibición que está mencionada en Dayan, en Elohim, perdón, ¿qué es? No es un Dayan, es blasfemar ¿a quién?
blasfemar a Dios. Y si eso no lo hubiese dicho, no puedes aprender lo del común denominador, que son diferentes, que son personas diferentes. No, es Hashem. O sea, tienes que escribirlo. Si tienes que escribirlo, este Elohim, ¿sí? Dijimos el Dayan extra, no es Dayan extra, es la palabra Elohim que alude a Dayan, pero según la opinión de que Elohim es Hashem, esa palabra Elohim no está ¿qué? No está extra. Entonces, si no está extra, no puedes incluir ahí la prohibición de ¿qué? De maldecir al papá y a la mamá. Entonces vuelve la pregunta, según esta opinión, ¿de dónde vemos la prohibición de maldecir al papá y a la mamá? Dice la hermana, te voy a explicar. Según la opinión, ¿qué opina? O sea, Rabbi Ishmael, que Elohim se refiere a algo profano. Elohim no te cae, se refiere a algo profano, o sea, se refiere a los Dayanim, a los jueces, que está prohibido maldecir a quién, a los Dayanim. Tenemos que decir que efectivamente está escrito en el Pasuk, está prohibido que maldecir a los jueces, y de ahí aprendemos que Koshiken, que está prohibido maldecir a Dios. Y según la opinión segunda, o sea, Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer ben Yaakov, que el Elohim que está escrito en ese Pasuk es Hashem, algo santo, Hashem, y está escrito que está prohibido maldecir, blasfemar a quién, a Dios. Podemos también aprender de que de la misma manera que está prohibido blasfemar a Dios, también está prohibido blasfemar a quién, también está prohibido maldecir a quién, al Dayan. ¿Sí? Sale que según ambas opiniones aprendemos de que está prohibido maldecir a quién, al Dayan. Y no es necesario decirlo. ¿Por qué no es necesario decirlo? Porque eso lo podemos aprender de dónde, de Jeresh y de Nasi. Entonces está extra. Ese extra es para decirte qué, para incluirte en la parte de Dayan, para incluirte a qué, maldecir al papá y a la mamá. Sin embargo, la Gemara todavía pregunta sobre esto. Dice un segundo. Según la opinión que Elohim es profano, o sea, es juez, entonces lo que está escrito en el pasuk es que está prohibido maldecir a quién, a el juez. Entiendo cómo puedes aprender también que está prohibido maldecir a Dios, pues está prohibido maldecir al juez, que está prohibido maldecir a Dios. Pero según la opinión que dice que Elohim es algo santo, es Hashem, ¿sí? Y entonces sale que el pasuk nos está diciendo que no se puede maldecir a quién, a Hashem. ¿Cómo tú aprendes que no puedes maldecir al Dayan? De ahí. Puede ser que toda la prohibición de Elohim no te calel es únicamente no blasfemar a quién, a Dios, que es Dios. Pero blasfemar a un Dayan puede ser que no se debe, no es bonito todo, pero no puedes. ¿Quién te dijo que de aquí aprendemos que hay una prohibición? Dice la hermana, sí lo aprendemos. Porque ¿qué dice el pasuk respecto a Elohim? También según esta opinión que Elohim es Hashem. El pasuk dice Elohim lo tekalel. ¿Por qué dice tekalel con dos lamet? Pudiese haber dicho Elohim lo takel, que es lenguaje de que no debes avergonzar a Dios, que incluye no maldecirlo. ¿Por qué tiene que decir esa lamet adicional? Para decirte, no nada más esa letra adicional, es para decirte que no nada más Elohim lo takel, no nada más no maldecir, no avergonzar a Dios, sino también hay otro que lo tekalel. ¿A quién? ¿A quién es ese? A un juez. Pero el juez no lo necesitas, porque lo puedes aprender, como dijimos antes, de que de Jeresh y así. Entonces esta lamed está extra para incluirte, esta lamed que incluye a prohibir el Dayan, y esta extra no es necesaria, porque el Dayan no puedes aprender de Jeresh y de así. Ahí es cuando incluimos la prohibición de maldecir al papá y o a la mamá. Entonces, con esto culminamos este tema y tenemos la prohibición clara de dónde sale, según todas las opiniones, y el castigo, lapidación, que ya lo vimos al principio de la baraita. Seguimos. Próxima Mishnah. Haba al naara meorasa enochayava chete naara betula meorasa vehi bebetabia. באו עליה שניים, הראשון בסקילה והשני בחנק. La Mishnah a continuación nos habla sobre otra prohibición que ya hemos mencionado anteriormente. Adulterio. Pero hay diferentes tipos de adulterio. Pongámosle nombre. Reubén está con Lea. Están comprometidos. Irusin, Kiddushin, ¿sí? No Nisuin. Y adicionalmente, Lea es una Nahara. ¿Qué es una Nahara? Explico brevemente. Normalmente entre 12 y 2 años y medio. Esos 6 meses se llama Nahara. Antes de los 12 es Ketaná. Por encima de los 2 años y medio se llama ¿qué? Bogeret. Y como dijimos, Lea está con Reubén. Y viene Lea y comete adulterio. ¿Con quién? Por decir con Shimón. Sale que Shimón es un adúltero, cometió adulterio con una mujer, Nahara Meorasá. En ese caso mencionamos anteriormente que como consecuencia tienen ambos ¿qué? Sequila, pena de muerte de lapidación. Dice nuestra Mishnah, un segundo. Para que se pueda dar esta consecuencia de pena de muerte de lapidación de sequila, es necesario que se cumplan 4 condiciones. ¿Cuáles son las 4 condiciones? Nahara, que sea una Nahara,
que le hace a Nahara, que sea una betulá, Nahara betulá, virgen, que sea meorasá, comprometida, y no nesuá, no casada. Y por último, una cuarta condición, que esté en casa de su padre, que esté en posición de su padre. Explico, normalmente una meorasá está en casa del padre, ¿no? Y cuando ya se casó ya no está en casa del padre. O sea, aparentemente estar en posición del padre es lo mismo que decir estar ¿qué? Comprometida. No, ¿por qué no? Porque hay un caso, hay un momento, mejor dicho, que ya no está en posición del padre y todavía sigue siendo meorasá. ¿Cuándo? Cuando el padre entrega a su hija a los agentes del esposo para que se la lleven para casarse, para el matrimonio. Entonces, se va a casar después, cuando llega a la casa del destino, pero apenas y sigue estando todavía que meorasá, comprometida, pero apenas el padre le entregó a su hija a los agentes del novio de Reubén, ¿sí? Ya en ese momento ya para estar en posesión del padre. Entonces nos enseña, la cuarta condición es que tiene que estar en posición del padre. Si ya salió de la posición del padre, o sea, ya se la entregó a los agentes, aunque sigue estando, aunque se cumple Nahara, Betulá y sigue siendo meorasá, también ahí no va a haber que es sequila. Entonces son 4 condiciones. Nahara, 12 a 2 años y medio, Betulá, virgen, meorasá, comprometida y no casada, y que esté en posesión del padre y no que ya salió de la posesión del padre. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si esta mujer, Lea, era Nahara, Betulá, meorasá, comprometida con Reubén y estaba en posesión del padre, y tuvo adulterio con 2 hombres, con Shimón primero y después con Leví, ¿sí? En este caso, nos dice la Mishnah, aunque todavía sigue siendo Betulá, cuando llegó al segundo, por ejemplo, cuando tuvo relaciones lo que darká, no de la manera natural, entonces no, el hime todavía sigue siendo Betulá, entonces se cumplen aparentemente las 4 condiciones. Dice la Mishnah, el primero va a tener lapidación, pero el segundo no tiene lapidación, sino tiene gene, que es estrangulamiento. Porque a pesar que físicamente es Betulá, eso no es suficiente, tiene que ser que se llame Betulá. Y cuando hubo una relación no natural, aunque físicamente es Betulá, ya no se llama Betulá, sino se llama Beulá. Ya tuvo una relación. Así nos dice la Mishnah. Bien la Gemara y nos dice lo siguiente. Tanura banan, Nahara velo bogeret Betulá velo Beulá meores de lo nesua bebetavía prat le shemasar ha'ab lishluchei Baal. Mencionamos las 4 condiciones de la Mishnah, que tiene que ser Nahara, Betulá, meorasá y que esté en posición del padre. ¿Cuál es la fuente para esto? La Gemara trae una braita que nos explica. El pasuk nos dice en Devarim 22-23, Kihiye Nahara, Betulá, meorasá. ¿Sí? De cada una de esas palabras aprendemos algo. Nahara y no bogeret. ¿Sí? Betulá, virgen, y no Beulá, y no que ya tuvo una relación. Meorasá, comprometida, y no Nesuá. Y después en el pasuk 21, el pasuk que citamos antes es el 23. El 21, que es 2 antes, nos dice Betavía, para enseñarte que tiene que estar ¿qué? En posesión del padre, del papá. De tal forma que si ya para excluirte en un caso que ya se los pasó a los agentes del comprometido, ya no aplica esto de lapidación. Esta es la fuente para esas 4 condiciones. Amar Rab Yehuda, Amar Rab, Zod Divrei Rabbi Meir, Rabbi Omerim, Nahara meorasá filu ketana b'mashma. Amar le Rabba Hamid ifti le Rabina, mi maide matiti Rabbi Meir, lo meute ketana nami. Dilma Rabbanan hi, ule meute bogeret betulo. Amar le, hay eno hayav ad shete Nahara betula meorasá. Eno hayav ela al Nahara betula meorasá mi baele, betulo midi. Escuchen bien. La Gemara entiende, ¿sí?, que nuestra Mishnah que nos dijo que para que Nahara meorasá tenga sequilá, una de las condiciones es que sea que Nahara. La primera condición es que sea Nahara entre 12 y 12 años y medio. La Gemara entiende que la Mishnah cuando dice Nahara es Nahara y no que ni Bogeret ni Ketaná. Nahara únicamente, ni Bogeret ni Ketaná. O sea que si hay una Ketaná meorasá o una Bogeret meorasá que tuvo adulterio, no tiene lapidación. Tiene otra cosa, no lapidación. Así la Gemara entiende. Otra vez, la Gemara entiende cuando dice Nahara, no es nada más para excluir Bogeret, sino también para excluir ¿qué? Ketaná. Dice la viuda en nombre de Rab, esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir es el que opina que efectivamente lo de lapidación de una Nahara meorasá aplica nada más para Nahara y no para Bogeret y no para Ketaná. Pero los Jajamim discuten y opinan que una Nahara meorasá tiene lapidación, no solamente Nahara, sino también Ketaná. Y cuando decimos Nahara no es para excluir Ketaná, sino para excluir ¿qué? Bogeret. ¿Sí? Así nos dice Rabbi en nombre de Rab. Repito,
nuestra Mishnah cuadra con la opinión de Rabbi Meir, que esto aplica en, la lapidación aplica en Nahara y no ni en Bogeret ni en Ketaná. Entonces nuestra Mishnah cuadra con Rabbi Meir, pero no con Jamim, porque Jamim opina que ¿qué? Que una Nahara Meorasá tiene lapidación y no una Bogeret, pero sí una Ketaná. O sea, cuando decimos Nahara Meorasá es para excluir Bogeret, pero no para excluir Ketaná. Así se rabió el nombre de Rab. Viene Rabaja y le pregunta a Rabina lo siguiente. Rabaja Medifti viene y le pregunta a Rabina lo siguiente. ¿Quién te dijo, sí? ¿O quién le dijo a Rabbi Yehuda, nombre de Rab, que el autor de nuestra Mishnah es Rabbi Meir? Y por ende, cuando dice nuestra Mishnah la condición de Nahara, excluye no solamente Bokeret, sino también excluye Ketaná. Puede ser que el autor de nuestra Mishnah es Jajamim, y cuando la Mishnah nos dice Nahara, excluye únicamente Bokeret y no excluye Ketaná. Dice la Gemara, no. Porque la Mishnah, pudiésemos haber dicho que es Jajamim y te excluye nada más Bokeret y no Ketaná. Si la Mishnah no hubiese dicho, Eno Hayab el al Nahara. No hay lapidación, sino únicamente sobre una Nahara. Entonces decimos que fue dicho únicamente sobre Nahara. O sea, cuando decimos únicamente Nahara es para excluir Bokeret y no Ketaná. Pero la Mishnah no dice eso. La Mishnah dice, Eno Hayab ad shetehe Nahara, no el al Nahara. Ad shetehe Nahara, hasta que sea Nahara. O sea, hasta que sea Nahara, no hay sequilá hasta que sea Nahara. O sea que Ketaná, hasta que sea Nahara antes, no. O sea que Ketaná, no. Ketaná no tiene lapidación. Entonces, seguro nuestra Mishnah que dice ad shetehe Nahara, se refiere que solo Nahara, ni antes ni después. Entonces, obligatoriamente, por eso la vida nombre de Rab nos dijo que esto cuadra con la opinión de Rabbi Meir únicamente y no hay más lo que hablar al respecto. Así nos dice nuestra Mishnah. No es la Gemara. Vetulo midi. Seguimos. Baimine Rabbi Yaakov bar Ada me Rab. Va la Ketaná me orasale Rabbi Meir Mau. Le gambre me maetle o miskila me maetle. Amarle mistabra miskila me maetle. Veaketi umetu gam shenehem. Ad sheyeu shenehem shavim. Shatik Rab. Amar Shemuel mai tama shatik Rab. Venei male umeta isha shechavim malevado. Ketanai. Umetu gam shenehem. Ad sheyeu shenehem shavim. Dibre Rabbi Yoshia. רבי יונתן אומר, ומת האיש אשר יחם עמו לבדו. ואידך חי ומתו גם שניהם מעיד הרשבה. אמר רב אלימהו דמעשה חידודים. ואידך מעשה חידודים לאו כלום היא. ואידך חי לבדו מעיד הרשבה. כדתניא, באו עליה 10 בני אדם ועדיין בתולה, כולם בסקילה. רבי אומר הראשון בסקילה וכולם בחנק. אוקיי. רבי יעקב בר Ada le pregunta a Rab lo siguiente. La siguiente duda. Como mencionamos, según la opinión de Rabbi Meir, un segundo. Sí. Como mencionamos, según la opinión de Rabbi Meir, cuando una Ketaná meorasá, digamos Lea era Ketaná meorasá con Reuben, e hizo adulterio ¿con quién? Con Shimón. Si es Ketaná, según Rabbi Meir, queda, al igual que Bokeret, excluida de esta parashá. Así mencionamos según Rabbi Meir. Y así también nuestra Mishnah opina. Pero hablemos de Rabbi Meir. La pregunta es, cuando queda excluida, es si queda excluido este caso de adulterio completamente, no hay muerte en absoluto, o queda excluido este caso únicamente de la muerte de lapidación, pero al adúltero sí se le da otra muerte, se le da genek, se le da estrangulamiento. Repito, Rabbi Meir opina que Ketaná, al igual que Bokeret, queda excluido de Nahara meorasá. Y cuando es una Ketaná meorasá, queda excluido. ¿Excluido de qué? Que está exento de pena de muerte, el adúltero. Obviamente a Ketaná no le vamos a dar pena de muerte, ¿por qué? Porque es Ketaná, entonces no tiene castigo. Queda excluido que no hay pena de muerte y al adúltero, al Shimón no le vamos a dar pena de muerte en absoluto, o excluido del tipo de pena de muerte, que no es lapidación, sino es genek. Esa es la duda que tiene Rabbi Yaakov bar Ada y se la hace a Rab, todo según la opinión de Rabbi Meir. Le responde Rab a Rabbi Yaakov bar Ada, no, la lógica es decir que cuando queda excluido, no es que el adúltero queda exento de muerte, sino queda exento de lapidación del tipo de muerte, pero todavía tiene que genek, todavía tiene otro tipo de muerte de estrangulamiento. Así le responde ¿quién? Rab. Viene Rabbi Yaakov bar Ada y le pregunta, no, pero no me cuadra, porque en el Pasuk, en Devarim 22:22 dice, Umetu gam shenehem, mashma, que en adulterios únicamente castigamos a los dos a la vez. Cuando le damos la muerte a uno,
le damos la muerte al otro, pero si a uno no se les da, al otro tampoco. Entonces en este caso, ya que es Ketaná y no se le da, pues tampoco le deberíamos dar a quién, al adúltero, a menos que ambos sean bar o nashim, puedes darle castigo. Se le pregunta a la Jacob, aquí vemos de que debería de quedar exento, no nada más exento de ese tipo de muerte, sino exento de muerte. Rab no tuvo lo que responder. Viene Shmuel y se puso la defensa a favor de Rab. Le dijo, no entiendo por qué Rab no le respondió. Otro pasuk que hay en Devarim, no 22-22, que es el anterior, sino en Devarim 22-25. Dice, Umeta isha sheshahav ima levadó. O sea que hay casos que el levadó es solo. A veces muere el hombre solo. ¿Cuál es ese caso? Cuando la niña es chiquita. ¿Qué tal? Dice la Gemara, esta discusión que hay aquí básicamente, si nos basamos, o sea, acabamos de ver una discusión si nos basamos en el pasuk, según Rabbi Jacob Barada, Umetu gam shenehem, que o los dos muerte o los dos castigo, o si a uno no se le da, tampoco al otro, queda exento completamente. Y según Shemuel, y también la opinión de Rab sería que nos basamos en el pasuk levadó para decir, no, aunque a ella no se le da por ser chiquita, al adúltero sí se le da. Y lo que queda exento de lapidación, del tipo de muerte, pero no de muerte, y que se le daría a la otra muerte que es estrangulamiento. Dice la Gemara, esta misma discusión la vemos entre Tanaim. Rabbi Yoshia dice Meforash, Umetu gam shenehem, que es Rabbi Yoshia dice Meforash, el pasuk Umetu gam shenehem, de que aprendemos que a los dos, cuando los dos los matas, ahí es cuando se da, pero si a uno no se da. Entonces aquí estaría exento, no nada más del tipo de muerte, sino de muerte, según Rabbi Yoshia. Y Rabbi Yonatán dice no, Rabbi Yonatán cita el segundo pasuk levadó, o sea que a veces hay casos que lo matan solo a él y no a ella, este caso por ejemplo. Entonces en este caso estaría exento de lapidación, pero no de muerte, se le daría la otra muerte de gene. Es la misma discusión que mencionamos antes. Y ahorita también la Gemara empieza a analizar lo siguiente. Rabbi Yonatán, ¿qué dijo Rabbi Yonatán? Otra vez repito, que nos basamos en el pasuk levadó para decirte que no está exento de muerte, sino nada más de lapidación, pero se le da la otra muerte que es estrangulamiento. Y él se basa en el pasuk umeta sheshahav imo levadó. ¿Qué va a hacer Rabbi Yonatán con el otro pasuk umetu gam shenehem? Que ahí aprendemos que si uno está exento, el otro también está exento de muerte completamente. ¿Qué va a hacer con ese pasuk? Dice Rabba, no, él va a decirte que de esto te viene a decir Umetu gam shenehem te viene a excluir un caso de acción de estimulación. ¿Qué pasa a una persona que se estimula su miembro sobre el cuerpo de la mujer por afuera, sin tener relaciones? De tal forma que ¿quién tiene provecho? Él y no ella, porque no hay relación. Él está estimulando su miembro con el cuerpo de ella, pero por afuera, no una relación, no interno, ¿sí? Entonces, aquí es lo que nos viene a decir este pasuk según Rabbi Yonatán, Umetu gam shenehem, que en este caso no hay pena de muerte. ¿Por qué? Porque para que haya pena de muerte tiene que ser una relación que ambos tuvieron provecho. Y Rabbi Yoshia, ¿dónde va a aprender esto? Que cuando hubo acción de estimulación no hay pena de muerte. No lo puede aprender de Umetu gam shenehem, porque eso él lo usa para enseñarte el caso de una ketaname orasá, como dijimos antes. No, él dice que eso no se necesita pasuk. ¿Por qué? Porque masej hidudim, cuando una persona hace una acción de estimulación sobre su miembro con el cuerpo de una mujer, a pesar que lo está haciendo por afuera, ¿sí? Aunque es algo feo todo, pero no hay ninguna relación al fin y al cabo. Entonces, obvio de que no va a haber pena de muerte. No necesitas hacer un pasuk para eso. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en la opinión de Rabbi Yoshia. ¿Qué opina Rabbi Yoshia otra vez? Que si la niña ketaná, en el caso de la ketaná, está exenta, también el adúltero también está, Shimón también va a estar exento. ¿Por qué? Umetu gam shenehem, hasta que ambos estén con el castigo. ¿Qué va a hacer entonces ahorita Rabbi Yoshia con el pasuk de Umeta isha sheshahav imo levadó, que aprendemos que solamente él? ¿Qué va a hacer con ese pasuk? Dice, no, como está escrito en la baraita, hay un mahloket. ¿Qué pasa? Soy una narame orasá. Narame orasá 100%, que cumple todas las cosas. Tuvo adulterio con 10 hombres. Shimón, Leví, Yehudá y Zahar, 10 hombres. Y todavía sigue estando betulá. Sigue estando virgen, en el caso que todos fueron relaciones lo que de arca, no natural. De tal forma que se cumplen todas las condiciones. Nahara, betulá, meorasá y bebet jamía. Y bebet había, perdón. ¿Se le da a los 10 lapidación o no? Según Tanakama se le da a los 10 lapidación. ¿Por qué? Porque estaba betulá, cumplía todas las condiciones. Nahara, betulá, meorasá y bebet había. Sin embargo, Revi dice, no. Revi cuadra con nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah también dice así, que nada más el primero tiene sequila. Porque a pesar que sigue estando virgen físicamente, pero ya no se considera más virgen. La gente ya sabe que tuvo relaciones. Nada más el primero tiene sequilá, pero el resto ya no, porque ya no se considera betulá. A pesar que físicamente betulá está virgen, pero no se considera betulá. O sea, como vimos en la Mishnah. ¿De dónde aprende Revi esto? ¿Cuál sería la fuente para nuestra Mishnah? Para Revi, que es la misma cosa. Que nada más el primero tiene sequilá y no los demás. Umet, Haisha, Sheshahav, Ima, levadó, uno solo. El primero y no los demás. O sea, que levadó no te viene a decir que hay casos que ella no muere, según Rabbi Yoshia, y él sí,
No, porque siempre tienen que estar los dos. Los dos se mueren, o si uno no, el otro tampoco. Levadó te viene a decir que ¿qué? Que cuando un hombre tuvo relaciones con ella, a pesar que la dejó todavía físicamente betulá, solo él tiene sequilá y los demás ya no, porque ya se considera beulá, a pesar que físicamente está virgen. Esto lo aprende de, ¿qué palabra? De levadó. Entonces, repito, según Rabbi Yoshia, levadó es para decirte que solo el primero y no los demás tienen sequilá. A pesar que todos fueron lo que Darkai y sigue estando físicamente virgen. Muy bien. Seguimos. Tanu Rabbanan, Ubatish Kohen ki tehel liznot. Rabbi Omer tehilá. Vejenu Omer umeta isha shechab ima levado. Mai kamar amar una bre de Rabbi Yoshua. Rabbi que Rabbi Shmuel siverale de amar arusa yatzea lesrefa. Velo nesua. Veji kamar nitchilat bia beznut. Besrefa idach bechenek. Mai bechen ki atamata mitchilat bia kamishtaekra. Hachana mitchilat bia kamishtaekra. Amale Rabbi bila barabaye. Mar lo hachi amar. Humano Rabbi Yosef. Rabbi que Rabbi Meir siverale. de Amar Niset לאחד מן הפסולים מיתתה בחנק, ואחי כאמר לתחילת אכלתה בזנות, בשריפה, ואידך בחנק. ומאי וכן, סימנה בעלמה. La Gemara trae una baraita. La baraita tiene dos partes. No está claro lo que dice la baraita y por eso la Gemara trae dos explicaciones. Prestemos atención. Esta es la última, con esto culminamos. La baraita cita un pasuk en Vaikra 21:9. El pasuk dice lo siguiente: Ubat ish kohen ki tehel iznot, et avia imechalelet baesh tisaref. Traducción de parte del pasuk, la relevante para nosotros. Una hija de un kohen, llamémosla una kohenet, que tehel iznot, profanó a su padre la santidad de los kohanim, de su papá, y tuvo relaciones promiscuas. O sea, esta Bat Kohenet estaba con un hombre. No sabemos si es Nesuá o Arusá. Vamos a ver ahorita más adelante. Tenía cierta relación con un hombre. Lea era Bat Kohenet, tenía relaciones con Reubén. Y tuvo relaciones promiscuas, o sea, adulterio con otra persona, Shimón. ¿Qué pasa? Baesh tisaref. No tiene lapidación. Si no tiene ¿qué? No tiene estrangulamiento. Sino que tiene, Bat Kohen tiene una mitad especial, que es una muerte especial, que es quema, fuego. Así es el pasuk. La baraita trae este pasuk y después dice, Rebi dice, cuando dice el pasuk, Ubatish Kohen ki tehel no es nada más profanar. Tehel viene también de la palabra tejilá. ¿Qué es tejilá? Inicio. Cuando hay inicio, ahí hay pena de muerte de quema. Vamos a ver qué es ese inicio, no está claro. Esa es la primera parte de la baraita. Segunda parte de la baraita. Y esto también lo encontramos en el pasuk en Devarim 22-25, que es el pasuk que citamos antes. Umeta isha sheshachavi ma levado. Tenemos que analizar estas dos partes. Primero que todo, que dice Repi, que todo lo que se refa es únicamente cuando hay inicio. ¿Qué es ese inicio? Tenemos que ver. Y segundo, ¿qué relación tiene? Que esto también lo encontramos. Esto de inicio también lo encontramos. ¿En dónde? En el pasuk sobre Umeta isha sheshachavi ma levado, Devarim 22-25. La Gemara trae dos explicaciones. La primera explicación la dice Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, Rabuná. Dice Rabuná, te voy a explicar. Rebi, cuando dice lo que dice en la baraita, él opina como Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, hay un mahloket entre Rabbi Ishmael y Rabbi Meir sobre una kohenet, una bat kohen, cuando hizo adulterio. Según Rabbi Ishmael, únicamente cuando era arusá, cuando estaba comprometida con Reubén, ahí es cuando le damos que serefá, pero no cuando era nesuá. Cuando es Nesuá, ya le damos genek, estrangulamiento. Así según Rabbi Ishmael. O sea, que todo lo que está escrito en el pasuk según Rabbi Ishmael, que una kohenet, una bat kohen tiene ¿qué? Tiene serefá, es únicamente cuando está ¿qué? Arusa. Cuando está comprometida. A diferencia de Rabbi Meir, que opina que una bat kohen, cuando dice el pasuk que tiene quema, es una bat kohen que tiene una relación con un hombre, ya sea matrimonio, Nesuá, o ya sea Arusa. Repitamos. Viene Rabuna y dice que Rebi opina como Rabbi Ishmael que una Bat Kohen cuando está únicamente comprometida, no casada, comprometida a Arusá, ahí es que decimos que la pena de muerte es serefá, quema y no estrangulamiento. ¿Sí? Y todo esto es cuando es una Bat Kohen Nahara Betulá. ¿Sí? Sí, Nahara Betulá tiene que ser. Entonces viene, Rebi dice lo siguiente. Un segundo. Todo esto es cuando la primera relación fue promiscua. La primera relación que tuvo, ¿sí? Fue el adulterio. Ahí es que decimos que tiene serefá. Eso es lo que dice Rebi.
Tejel es tejilá, inicio, la primera. Cuando la primera relación que tuvo en su vida fue la de adulterio, fue la relación promiscua, ahí es que decimos que hay serefá. Pero si ella tuvo una relación previamente y después tuvo una relación que no la implica en temas de adulterios, ¿sí? Y después ahorita hizo el adulterio, ahí este adulterio no es inicio, no es primera relación que tuvo. Entonces por eso en ese caso no va a tener serefá, sino va a tener ¿qué? Genek. Eso es lo que se refiere, dice Rabuná, eso es lo que se refiere Rebi cuando dice inicio, que todo lo que decimos que Nahara Meorasá, cuando es Betulá también tiene, cuando hizo adulterio tiene quema, es únicamente cuando la primera relación promiscua de su vida, ¿cuál fue? El adulterio, la relación promiscua. Después, según esto, tenemos que explicar ahorita la segunda parte de la varita. ¿Cuál es la segunda parte de la varita? Vejen. Igualmente vemos este concepto en el pasuk, Umeta isha sheshahabi malevado. ¿Qué tiene que ver? Explico. Como vimos antes, según la opinión de Rebi, ¿qué te viene a decir el levado? A diferencia de la otra opinión que te viene a decir Rabbi Yonatán, sí, Rabbi Yonatán, que te viene a decir que puede morir el hombre, el adúltero sin la mujer. Según Rabbi no es así. El levado te viene a decir que cuando una nara meorasá Israel, está hablando de una Israel, sepas que está hablando de Israel, ¿sí? Betulá tiene relaciones con un hombre adúlteras, tiene que hacer ¿qué? Tiene que pena de sequilá, no serefá, sequilá, lapidación en ese caso. Y ahí también decimos que levadó. ¿Qué pasa si hubo 10 hombres que estuvo adúlteros con ellos? Únicamente, según Rebi, ¿qué? El primero. Entonces, básicamente, la baraita cuadra perfectamente. Rebi nos dice, en Bat Cohen, cuando su inicio, su relación promiscua es su primera relación, su inicio, ahí es que decimos que hay serefá. Similar a lo que vemos en el caso de una nara meorasá Israel, que únicamente tiene sequilá en su primer adulterio. Entonces, es la misma idea, solo que una es en Bat Cohen y otra es en una Israel. Pero la misma idea que la muerte que está descrita ahí en Bat Cohen Serefá y en Aram Orasá Sequila, la lapidación es únicamente en el inicio, en la primera relación promiscua que tuvo. Que en la primera relación que tuvo fue la de adulterio y no las demás. Y no cuando no es la primera. Esa es la explicación de Rabuna. Entonces cuadra muy bonita la baraita. Sin embargo, viene Rabibi Barabaya y le dice a Rabuna, así no me enseñó mi rabino. ¿Quién es tu rabino? Rabbi Yosef. Dice Rabbi Barabaya, yo tengo otra explicación de esta baraita porque mi jajam Rabbi Yosef me la explicó de otra manera. ¿Cómo la explicó Rabbi Yosef? Escuchen bien. Explicó completamente diferente. En verdad, Rebi opina no como Rabbi Ishmael. Que Rabbi Ishmael opina que una Bat Cohen nada más Arusá tiene serefá, pero Nesuá no. No. Rebi opina como Rabbi Meir. Que una Bat Cohen, ya sea Arusá, ya sea Nesuá, si tuvo adulterio, tiene que serefá. O sea que la serefá del Bat Cohen aplica ya sea que estaba casada con Reuben o ya sea que estaba nada más comprometida. Pero todo esto que aplica serefá también cuando estaba Nesuá, también cuando estaba casada. También cuando estaba casada con quién? Con Reuben, no solamente cuando estaba comprometida, es cuando estaba casada con una persona kasher. Pero si estaba casada, si se casó con una persona pasul para ella, es kohenet, como por ejemplo un mamzer, un natín, un halal, ¿eso qué hace? ¿Eso qué pasa? Eso la invalida a ella, la profana a ella, ¿sí? Entonces, después si hubo un adulterio, el adulterio no la profanó, ya estaba profanada porque se casó con un pasul para ella. Entonces, el caso dice Rabbi Barabaya, mi maestro Rabbi Yosef explica que en verdad Rebi opina como Rabbi Meir, que Bat Cohen tiene serefá, ya sea que estaba casada con Reuben o comprometida. Pero todo lo que decimos que tiene serefá cuando también estaba casada es únicamente cuando estaba casada con un ¿qué? Con una persona kasher, pero cuando estaba con una persona pasul, ahí, desde el momento que, y después tuvo adulterio, desde el momento que se casó, ya se profanó, ¿sí? Entonces, ella no se está, la profanación que tuvo no es en el adulterio, es mucho antes. Y el pasú nos dice, tejel, tejilá, inicio. ¿Qué es inicio? Cuando el inicio de la relación promiscua, cuando la promiscuidad, cuando el adulterio, eso fue lo que causó ¿qué? La profanación. Pero aquí en este caso, cuando se casó con un pasul para ella, no el adulterio, cuando estaba casada, se casó y después tuvo adulterio, no el adulterio fue el inicio de la profanación. No el adulterio fue el inicio de la profanación. ¿Qué fue el inicio de la profanación de ella? El matrimonio con él. Pasul. Entonces, en este caso, nos dice serefá, eso es lo que nos viene a decir Rebi en la vareta según esta explicación, que nada más cuando el inicio de la profanación fue a través del adulterio, ahí es cuando ¿qué? Cuando tiene serefá.
Pero si no, no tiene Serefá, sino tiene ¿qué? Genek. Entonces, ¿qué sería ahorita? Esa es la primera parte de la explicación de Rebbe, según Rabbi Barabaye, en nombre de su maestro. Y la segunda parte es Vejen. Y esta misma idea la encontramos en Minaisho Sheshajavi Malevado. Esto ya no es la misma idea. Ya no me cuadra, porque según la primera explicación, es literal la primera relación de una Bat Kohen es con Serefá, y la primera relación, o sea, no la primera relación, la primera relación de el adulterio tiene que ser la primera relación para que la Bat Kohen tenga Serefá, y el adulterio tiene que ser la primera relación en una Israel para que tenga Sequilá. Entonces, es la misma idea, según la primera explicación, pero según esta segunda explicación, que Rebbe nos viene a enseñar que está hablando no del inicio de la primera relación, que el adulterio es la primera relación, no, sino está hablando del inicio de la profanación, que tiene que ser que el inicio de la profanación sea el adulterio y no sea un matrimonio con un pasul previo. El segundo pasú que me trae el Vejen, así igualmente vemos en Umeta y Sheshajavi Malevató, ahí es otro tipo de inicio. Ahí nos viene a decir en Aram Orasá Israel que el adulterio, que cuando hace adulterio tiene sequilá, cuando el adulterio fue el inicio de su relación, o sea, eso fue la primera relación. Entonces no es la misma idea. Entonces, ¿qué es Vejen? Dice la Gemara, definitivamente, según esa explicación, no es la misma idea, y el Vejen es únicamente para que te recuerdes, ¿sí? Para que te recuerdes. O sea, se refiere a traerte otro pasuk, no que vemos la misma idea, porque no es la misma idea según esta segunda explicación, sino es para que te recuerdes, para que tengas un simán, lo siguiente, que sepas que hay cierto inicio que es necesario para cierto castigo. Los inicios de cada uno son diferentes, ¿sí? Pero para que te recuerdes, hay cierto inicio, hay un inicio necesario para específico castigo. De la misma manera que, según la explicación, esta última, se necesita un inicio de ¿qué? De profanación con el adulterio y no previo, para que tengas el castigo de Serefá. ¿Sí? Igualmente, eso mismo también lo vemos en el pasuk, que hay un inicio necesario para el castigo, que inicio de que sea la primera relación que tuvo, pero no es la misma idea. O sea, es solo como para recordarte que hay, de la misma manera que vemos aquí, que el inicio es necesario como condición para ese tipo de muerte para Serefá, también hay otro lugar, eso también vemos en otro lugar, que se necesita cierto inicio para cierta pena de muerte, que es sequilá en ese caso, ¿sí? Pero el inicio de cada uno son dos inicios diferentes. Un inicio es inicio de profanación y otro es inicio de primera relación, que la primera relación que tuvo sea la de el adulterio. Entonces, efectivamente, según esta segunda explicación, cuadra un poco menos ese Vejen. Según la primera explicación, el Vejen es la misma idea en diferentes mujeres, una en Bat Kohen, otra en Israel, ¿sí? Según la segunda, no es la misma idea, son dos cosas, son dos inicios diferentes, pero el juego de palabras se necesita, en ambos vemos que se necesita un inicio específico, se necesita un cierto inicio, dependiendo de cada cosa es otra explicación, un inicio para cierto tipo de muerte. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.